recuerde que estábamos en electrostática. Electrostática lo que implicaba es que una distribución de carga daba origen a un campo eléctrico que se mantenía constante en el tiempo, más no así en la distancia. Es decir, ese campo generado por la distribución de carga tenía una forma específica que no cambiaba con el paso del tiempo, pero que sí variaba en intensidad conforme el sensor se encontraba cerca o lejos de esa distribución de carga. Por eso la pregunta es, como también vamos a empezar con esta parte de magnetostática, ¿cuál sería la gran diferencia? Usted menciona que es en el campo, pero ¿en qué sentido? ¿En qué se refiere a diferentes? En ambos sentidos, pues vamos a trabajar con distribuciones de carga. ¿Podría ser que el campo magnético no afecta al eléctrico, profe? ¿Y viceversa? De hecho, lo que se va a encontrar es que es todo lo contrario, aunque inicialmente se estudian por separado. Bueno, ¿cómo decirlo? Se pueden estudiar matemáticamente, se pueden separar, pero en la realidad están unidos. No puede existir un campo eléctrico sin un campo magnético, y no existe un campo magnético sin la presencia de un campo eléctrico. Sin embargo, vamos a ver que de acuerdo a las ecuaciones, la diferencia en intensidad de uno con respecto al otro es muy grande, pero aún así siempre están presentes los dos. Para los siguientes cursos lo que se va a observar es que un flujo eléctrico, una línea de campo siempre va conjunta con el campo, bueno, campo eléctrico y campo magnético siempre se mueven en la misma dirección, pero digamos que su traslación longitudinal lleva una variación de un ángulo de 90 grados, son perpendiculares entre sí, pero se mueven a la misma dirección. Entonces, la carga eléctrica es la que crea el campo magnético, profe. Aparentemente, si lo viéramos por experiencia y observación, así sería. Sin embargo, se observa, bueno, sabemos que todos los materiales, por naturaleza, pues están constituidos de átomos. Esa es otra razón más para creer que esto es así, ya que todos los materiales pues van a contener electrones, y esos electrones se consideran cargas eléctricas.
Sin embargo, no necesariamente esta carga es la causante del campo magnético, en el sentido de que hay ciertas condiciones para poderlo generar. Una de estas es que las cargas tienen que estar en movimiento para inducir el campo, y hay materiales que son magnéticos por naturaleza, y aunque sus cargas no se encuentren en movimiento, sí generan un campo de manera natural. Por ejemplo, el caso de la magnetita, que es el imán. Pero también ocurre lo opuesto, o sea, también se puede generar un campo magnético a partir del flujo de cargas. De ahí que la expresión para calcular los campos magnéticos suele estar un poco relacionada con la ley de Coulomb. Bueno, les voy a compartir las diapositivas para ir avanzando un poquito y tratar de ir entendiendo esta parte del magnetismo. Por ahí tenemos pendiente esa situación de la comparación entre campo magnético y campo eléctrico que nos decía la compañera. ¿Dónde está? Acá está. Okay. Ahí pueden ver el PowerPoint. Sí. Me cambió la... Ok. Porque ahí lo que se está viendo es la pantalla de comentario. ¿Qué es esto? No, esto no es. Ok. Ahí se está viendo la presentación a pantalla completa. Sí, profe. Ok. Bueno, dentro de los sujetos interesantes que vamos a revisar para el estudio de lo que es campo magnético, tenemos a Ampère, si mal no me equivoco, este compañero de aquí de la izquierda, quien dio la ley circuital que nos permite hacer el cálculo de campo magnético de manera un poco más sencilla que la que están viendo aquí. Esta ecuación, donde se evalúa el campo eléctrico para el flujo de corriente a través de una espira, es conocida como ley de Biot-Savart. Biot-Savart son estos personajes que tenemos a la derecha y que también estudiaron el magnetismo. Es un poco compleja la manera en que se expresa la ecuación a partir de la ley de Biot-Savart, pero se va a encontrar que posteriormente, así como la ley de Gauss nos dio una forma relativamente simplificada del cálculo de campo eléctrico a partir de lo que era la ley de Coulomb, pues este cuate hace lo mismo para lo que son campos magnéticos. La equivalencia entre uno y otro es que mientras en ley de Gauss se están utilizando las conocidas superficies gaussianas para medir el flujo a través de dicha superficie, Ampère lo que creó fue una superficie imaginaria o una longitud imaginaria llamada superficie amperiana, que es por donde fluye la corriente a través del sistema y que nos permite evaluar el campo magnético generado por ese flujo de corrientes eléctricas. Algo de uso muy común, pues es lo que se llama, se me fue el avión, las espiras de corriente. Son tan comunes como los cargadores de los aparatos electrónicos, es decir, son los medios que se usan para crear los llamados transformadores. Estas nos permiten pasar de corriente alterna a corriente directa, y el flujo de corriente inducido o el voltaje generado, la diferencia de potencial, pasa de un valor alto a un valor pequeño o de un valor pequeño a un valor alto, dependiendo del número de espiras y el gruesor del cable que se está utilizando. Eso más adelante se revisará con calma. Y la parte de aquí que nos puede dar un poquito de luz con respecto a la discusión que se tenía de lo que es campo eléctrico y campo magnético es la imagen superior, ¿sí? En esta imagen que se está viendo en la parte de arriba,
se tiene un imán y lo que se ve que parecen pequeños cabellos es en realidad, ¿cómo le llaman a esto? Es como el acerrín, nada más que este es el que se produce cuando se talla el metal, el acero, ¿sí? Es polvo de acero, polvo de hierro, que al ponerlo en presencia de un magneto genera un efecto de movimiento donde se genera este patrón de movimiento, ¿sí? Casualmente la alineación de estas partículas de hierro se muestra como el campo magnético generado a partir del flujo del imán. Pues aquí para tener esa discusión, ¿se acuerdan qué pasaba cuando teníamos el dipolo eléctrico, que teníamos dos cargas eléctricas, cómo se generaba el campo? ¿Se acuerdan? ¿Se parece o es muy diferente? ¿O cuáles diferencias encuentran ustedes entre este campo y el campo eléctrico? Sí, es muy parecido, ¿no? Eso es lo que quiero que me digan. ¿Son parecidos? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Parecidos. Entonces, ¿qué diferencia podría haber? O mejor dicho, si los campos generados por cargas eléctricas y cargas magnéticas son parecidos, ¿dónde está la diferencia? Pues es como diferente la dirección entre los campos. Bueno, ahí no se alcanza a observar, pero uno de los extremos se considera positivo y el otro se considera negativo. Y en principio, las líneas de campo están fluyendo de manera similar a las que la hacen los campos eléctricos, desde el polo negativo hacia el polo positivo, y desde ambos polos uno se dirige hacia adentro de la carga y otro hacia afuera, es decir, tienen un comportamiento idéntico al de la carga eléctrica. ¿Okay? Bueno, para no complicarles tanta la existencia, en realidad, como ya lo acabé de mencionar, el comportamiento de la carga eléctrica y de la carga magnética es
similar, por no decir que es exactamente el mismo. La gran diferencia entre lo que son las cargas eléctricas, las cargas magnéticas y sus campos producidos es que mientras que en cargas eléctricas se puede separar la carga positiva de la carga negativa, en lo que son los campos magnéticos, de momento no podemos hacerlo. Es decir, si existe un polo positivo, existirá un polo negativo. Y aunque ustedes traten de cortar el imán en dos secciones perfectamente por la mitad, de manera que digamos que la experiencia nos dice que eso liberaría la carga positiva de la carga negativa, resulta que no es así. Al partir el imán justo por la mitad, resulta que se generan dos imanes más pequeños, pero que siguen manteniendo la polaridad positiva y negativa. Esa sería la gran diferencia entre una carga y otra. No podemos separar monopolos magnéticos, al menos no en la actualidad. ¿Sí? Pero bueno, antes de pasar a estos detalles y situaciones un poco más curiosas, vamos a hablar poquito de cuál es el temario que nos va a llevar esta parte de campos magnetostáticos. ¿Ok? Bueno. La unidad 4 tiene 5 subtemas que son los siguientes. El tema 1 es la ley de Biot-Savart en términos de la densidad de flujo magnético, es decir, cómo calcular el campo magnético a partir de una ecuación de fuerza. Para esto, pues vamos a revisar el campo magnético a través de un filamento, es decir, a través de un alambre, ¿sí? Cómo se afecta con la presencia de una carga. Luego vamos a ver lo que es el campo magnético a través de una espira de corriente y terminamos con un plano infinito. Una vez hecho esto, más o menos entendido, pasamos a lo que es la ley de Gauss, que es como ya lo mencionamos, una simplificación de lo que es la ley de Biot-Savart para el cálculo de campo magnético. No, perdón, ley de Gauss no, ley de Ampère. La ley de Gauss, creo que esa parte realmente no es tanto de interés. Nos pasamos directamente a la ley de Ampère y otra vez se va a revisar básicamente lo mismo. Un solenoide es el flujo o es un dispositivo que no es otra cosa que un alambre que está siendo torcido de manera que se crea una especie de resorte, así como se ve en la imagen, en la primera imagen del lado derecho, esta que tenemos aquí arriba. Entonces, al fluir la corriente a través de este solenoide, va a dar origen a un campo magnético y eso nos va a permitir hacer un poco de inducción. Ahí va a ser algo interesante entender qué es la inducción magnética. Lo mismo va a ocurrir para una línea infinita de corriente, que esa sí es idéntica a lo que es el filamento, y luego lo que es un cable coaxial. Luego terminamos con lo que son las fuerzas magnéticas, sobrecargas y finalmente el potencial vectorial magnético. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿Eso se va a ver en esta clase y la siguiente, profe? Pues es lo que vamos a ver de aquí a terminar el curso, todo esto. Básicamente es lo que está en el material que les acabo de enviar. Lo único que me falta es este fin de semana les envío problemas para terminar esta parte y revisar los ejercicios. Este sería ya con lo que terminamos el curso. Les digo, son bastante similares. Las ecuaciones son un poco diferentes, pero en realidad el comportamiento es similar. A lo único que no vamos a caer es a un conjunto de ecuaciones que unifican toda la parte eléctrica con la parte magnética y que son conocidas como las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Este curso lo estudia por separado, campo eléctrico, campo magnético, y para el siguiente curso, que es teoría electromagnética, retoman todo esto, lo evalúan para ver lo que es polarización, magnetización, y finalmente aterrizar la combinación de ambos a partir de las ecuaciones de Maxwell. Entonces ahorita básicamente lo que nos interesa es que se comprenda lo que es un campo magnético estacionario o estático.
decir, el campo producido por una distribución de carga que no varía con el tiempo. Para esto, pues dentro de las cosas que debemos tener presentes es que un imán se puede generar ya sea de manera natural, a través de materiales magnéticos, o de manera artificial, a través de los flujos de corriente eléctrica. Eso va a ser muy importante. No está limitado a que si no tienen un imán a la mano no lo puedan generar de manera artificial. Y otra cosa interesante, o digamos que un comentario de cultura general interesante, es que resulta que los polos magnéticos de la Tierra, norte y sur, no están alineados con los polos geográficos. Es decir, polo norte y polo sur no están ubicados exactamente hacia la dirección donde se dirige el polo norte y el polo sur magnéticos. Hay una separación ahí de algunos grados, que por ahí quizás ya lo hayan escuchado en algunos programas de televisión, que hay un movimiento de esos campos. De hecho, si recuerdan por ahí, en algún momento, dentro de todas las tareas, se hablaba que el cuerpo humano funciona realmente como una batería de cierta manera. Todo lo que ocurre en el cuerpo son flujos de corriente eléctrica. Entonces, de esta manera, si hay flujos de corriente eléctrica dentro del cuerpo humano, también se está generando un campo magnético. Por eso es que es tan fácil que a las personas los hagan caer con los mentados tratamientos magnéticos, con las mentadas cristaloterapia y tonterías de ese estilo, porque a final de cuentas el cuerpo humano sí se comporta como una batería. Entonces todo lo que implique movimiento de carga eléctrica, pues de cierta manera tiene un pequeño efecto sobre el cuerpo humano, pero no tanto como el que quieren aparentar todos estos tratamientos, ¿cómo les llaman? New Age. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Sale? Hablen, jóvenes. Sí, le estamos escuchando, profe. Sí, pero me siento solo, no reniegan. Sí. ¿Alguna pregunta con respecto al temario? No, profe, creo que todo es bien. Pensamos. Bueno, mencionábamos anteriormente que la diferencia entre carga eléctrica y campo magnético era la existencia de los monopolos. Bueno, matemáticamente sí se puede diferenciar el monopolo magnético, es decir, la carga positiva y la carga negativa en términos de carga magnética. Matemáticamente se puede hacer, ¿sí? Es decir, teóricamente sí se puede. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha habido una demostración, ¿cómo decirlo?, fuerte, lo suficientemente fuerte, como para que podamos decir que en la naturaleza hemos podido aislar lo que es la carga positiva de la carga negativa. Por ahí hace algunos años, ya cada vez que damos este curso pasa un año más, ya tiene su tiempecillo, salió por ahí un artículo de una revista donde hablaban de que habían encontrado el monopolo, pero no se dijo más, es decir, no se demostró, no hubo réplicas del estudio, y eso llevó a la duda a que en realidad hubo por ahí un error en los dispositivos que se utilizaron para hacer el experimento, o un error en la estadística que se realizó a la hora de comprobar los resultados, y no era real, y no sería la primera vez que ocurren cosas así. También hace cerca de ya serían cerca de 15 años, la comunidad científica estaba muy emocionada porque salió un artículo procedente del Instituto Planck. Sí, el Instituto Planck no es cualquier cosa, hablando del área de ciencia y tecnología,
donde hablaban de la presencia de una partícula que se podía mover más rápido que la velocidad de la luz. Esa partícula era denominada en su tiempo como neutrinos superlumínicos. Bueno, se armó todo un revuelo durante más de 3 meses, casi un año. Se habló mucho de la partícula, pero no poco tiempo después de que el artículo del Instituto Planck fuera publicado, se publicó otro artículo por otros centros de investigación donde en condiciones similares no encontraban dicha partícula. Eso significaba que o bien el Instituto Planck estaba mintiendo con respecto a sus resultados, o había un error que encontrar en lo que ellos estaban reportando. Bueno, pues institutos de estas características no se pueden dar el lujo de que la gente los desmienta y ellos no hacer más pruebas para justificar sus resultados. Al final, todo resultó en que había un error en la detección. ¿Sí? Para poder detectar esas partículas, por llamarle de alguna manera, la pista de carreras de los fotones o la pista de carrera de partículas por donde fluyen y posteriormente se miden, no es una pista del tamaño de las de los Hot Wheels, es decir, no es una pista que yo pueda tener en mi casa y que me permita calcular el tiempo de movimiento con un reloj. De hecho, es bastante contraintuitivo, porque uno pensaría que con un cronómetro normal y una pista de Hot Wheels yo podría medir la velocidad de dichas partículas. Pero tienen que pensar que esas partículas tienen cualidades específicas, más cuando estamos hablando de cosas que se mueven más allá de la velocidad de la luz. ¿Cuáles creen ustedes que serían los principales inconvenientes para estudiar un objeto que tiene esa característica de movimiento? Pues para empezar debería tener una masa pequeña, ¿no? Para poder moverse pues, con más libertad. Entonces, desde ahí tenemos un problema. Si la masa es extremadamente pequeña, quiere decir que mi ojo no la va a alcanzar a ver. Entonces, de entrada, yo no puedo medir el movimiento de una partícula subatómica con mis ojos. Entonces, ahí ya tenemos el primer dispositivo. Necesitamos un dispositivo que sea capaz de rastrear el movimiento de dicha partícula, y luego vienen otras complicaciones. ¿Cuáles serán las siguientes complicaciones? Que no se puede ver algo a esa velocidad. Eso ya lo dejamos en claro. ¿Cuál sería el siguiente nivel? Por ejemplo, cuando ustedes hagan el experimento de cinemática de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cómo se hace? Pues se observa en una sección y se saca una ecuación para determinar su posición respecto a un tiempo. En realidad, eso es lo que queremos demostrar. Bueno, en un experimento de esas características, lo que se quiere demostrar es que el movimiento del móvil es descrito por esas ecuaciones. En ¿cómo decirlo? En este experimento sí tenemos la capacidad de ver al objeto y de medir su movimiento, pero tenemos otras dificultades técnicas. ¿Cuáles son? Podría ser que al moverse tan rápido en cualquier instante del tiempo, bueno, no en cualquier, pero en un instante de tiempo, aunque sea muy chico, recorrería gran distancia. Entonces se ocuparía un espacio pues grande, ¿no? Y ahí tenemos un problema muy grande, ¿no? Si yo quisiera hacerlo como el experimento de cinemática,
en el cual yo lo que tengo es un carrito y lo separo 1 metro, con lo que puedo medir su desplazamiento y hacer los cálculos para interpretar las ecuaciones y compararlo, es algo que ya no podría hacer con una partícula, porque como lo acaba de decir, se mueve tan rápido que el tiempo que le toma recorrer ese metro es menos que el tiempo que le toma a mis ojos ver el movimiento de la partícula. Es decir, no me doy cuenta en qué momento se está moviendo. Y si no me doy cuenta en qué momento se mueve, tengo un problema muy grande porque no voy a poder cuantificar ese movimiento. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pero, profe, eso no sería ya un campo de la mecánica cuántica o algo así, ya otro comportamiento no clásico, bueno, que no estudia la mecánica clásica. Digamos que como teoría, sí, pero como experimento sigue siendo un experimento relativamente clásico. A final de cuentas, yo lo que tengo que hacer es medir un objeto en movimiento. Y en ese tiempo que necesito, Saber qué está midiendo. exactamente. Y cuando sé que estoy midiendo, ¿cuál es el siguiente paso? Conocer las propiedades físicas o que quiere medir. En cierto modo, sí. Conocer el comportamiento de en sí, ¿no? Físicamente, ¿cómo lo conocemos? Eso es, bueno, la pregunta es más sencilla. No sé, sí tiene que ver con lo que me están mencionando. Al final, para poder planear un experimento, se deben de considerar todas estas condiciones. Pero a la respuesta que quiero llegar es algo un poco más simple. ¿Qué diferencia hay entre un tramo de esas pistas de Hot Wheels que venden en la tienda, esos pedacitos anaranjados? Y por ejemplo, no sé qué se les ocurre, una varilla, la varilla que usan en construcción. A final de cuentas, las dos tienen longitud, ¿cierto? Si yo quiero saber qué longitud tiene ese pedazo de pista y la varilla de construcción, ¿usaré el mismo dispositivo de medición? Pues la varilla es muy larga, ¿no? O sea, a comparación de la pista. Comparativamente son muy diferentes. Es mucho más grande la varilla de construcción. Y yo le pregunto, ¿con qué mediría la pista y con qué mediría la varilla? Pues podría ser con una cinta métrica, solo que la varilla necesita una más larga. Bueno, ¿y la cinta que mide la pista no podría medir la varilla? Pues si da el largo, pues sí. Entonces imagínense que es una varilla larga, como la que hacen en una construcción. Una varilla de construcción, lo menos que mide es la altura que tiene del suelo al techo. Sí, porque es el soporte que se va a usar para mantener fijo el cemento y que la casa tenga cierta estabilidad. Es decir, tenemos una proporción de, no sé, una razón de al menos 10:1 con respecto a la pista. Si la pista mide alrededor de 30 centímetros, pues la varilla puede medir entre 2 y 3 metros. Una cinta métrica, ¿cuánto mide? En promedio mide 1 metro. Entonces, la misma cinta métrica de 1 metro, ¿puedo usarla para medir la pista y la varilla?
No, ¿Por qué no? pero por lo que acaba de decir, las dimensiones son distintas. Ajá. ¿Cuántas veces cabe la cinta en la pista? Pues un tercio de la cinta. Sí, le va a sobrar. ¿Y cuántas veces cabe la cinta en la varilla? Pues 3 veces si es de 3 metros. Entonces, ¿puedo medir ambos con la misma cinta? Pues yo diría que no como se debería, profe, porque de que se puede, pues sí puedes marcar 1 metro y luego de ahí empezar a marcar otro y sucesivamente, pero no es lo ideal. Y sin embargo se hace. Pues sí, ¿Cuántas veces ustedes no han medido 1 metro con una regla de 30 centímetros? ¿O nunca pues lo han hecho? varias. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema de uno con respecto al otro? La exactitud. Ajá. La exactitud. De hecho, ahí a lo que tenemos es, digamos que el problema entre la definición de precisión y de exactitud. ¿Sí? No sé si alguna vez tuvieron esa discusión. Pienso que sí, en el curso anterior creo que sí tuvimos esa discusión entre qué diferencia se tiene entre precisión y exactitud. ¿O es sinónimo cuando decimos que soy preciso, es un sinónimo de decir que soy exacto? La pregunta es la diferencia entre precisión y exactitud. Ajá. Es decir, ¿son lo mismo? No. No, sí son diferentes. ¿Dónde cae la diferencia entre uno y otro? Uno es que tan dispersos están los datos entre sí y otros son que tan alejados están del valor nominal. Acaba de decir lo mismo, pero con palabras diferentes. Me parece que la precisión está dentro de un margen de error pequeño y exactitud es cuando da donde debe de dar, o sea, exactamente en el punto. Acaba de definir exactitud con ella misma. Es que no sé cómo explicarlo. Es como decir que lo exacto es exactamente preciso. La primera parte estaba bien porque lo definía en términos de una probabilidad de variación. Es decir, la precisión admite una tasa de fluctuaciones. Y lo exacto elimina esa incertidumbre. Es decir, mientras que una medición precisa nos marca una variabilidad, una medición exacta no tiene esa tasa de variaciones, sino que siempre va a caer en el mismo valor. De ahí que la experimentación es toda un arte y una ciencia en sí misma que se basa en el estudio de la precisión y no de la exactitud. Es decir, todo lo que es la metrología es el estudio de los dispositivos de medición con su tasa de precisión, es decir, su incertidumbre asociada. Si consideramos esta parte y nos regresamos a la medida de la pista y la varilla con el mismo dispositivo,
lo que vamos a encontrar es que la variante entre usar el mismo dispositivo para dos medibles de dimensiones muy diferentes está dentro del rango de la precisión. Es decir, cada vez que utilizo mi dispositivo de medición, le estoy agregando un cierto valor de incertidumbre al dato. Y mientras más veces aplique el mismo dispositivo de medición a un medible, más grande es la imprecisión. De ahí que lo que podemos decir es que la medida de la pista con una cinta métrica es más exacta que la medida de la varilla con la misma cinta métrica. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia ahora? Bueno, de acuerdo a esta interpretación que acabamos de dar de las mediciones, ¿cómo puedo yo discernir o cómo puedo yo decidir si esa cinta métrica es lo suficientemente adecuada para poder medir la varilla? ¿O no hay forma de tomar esa decisión? Pues sería con observación, ¿no, profe? O sea, compararlas una con la otra. ¿Seguros? Si eso fuera cierto, imagínese que un ingeniero o un arquitecto hacen todos sus cálculos por observación. ¿Eso no generaría ningún problema? No sé, ahí tendríamos que asignarle, no sé, ya con un dispositivo de medición, nos vamos a la varilla y poner, no sé, una marca o algo para que se elimine ese error que podría haber. Sí, pero recuerden que el error asociado a los dispositivos de medición no es únicamente un error, ¿cómo decirlo?, calculado, no es un error exacto. La variabilidad en los dispositivos de medición viene dado a la propiedad de irritabilidad de la materia, esa propiedad que tiene para cambiar de acuerdo a las condiciones ambientales, y está en conjunto con el error ¿cómo se dice?, el error de la persona que hace la medición. Es decir, hay una incertidumbre evaluada y una incertidumbre aleatoria. La incertidumbre calculada se puede estimar en base a la variabilidad del material, es decir, a sus propiedades, y la incertidumbre aleatoria está en términos de cómo hacen la medición. Si lo hacemos de la manera en la que lo están diciendo, que se haga a ojo o que se haga a prueba y error, el problema es que muchos de los cortes que se van a hacer buenos y van a servir para la construcción, pero muchos otros no van a servir, y es material que se va a desperdiciar. Y en una construcción o cualquier proceso, ya en la realidad, el material que se desecha por errores no es gratis, genera pérdidas, y esas pérdidas se como incrementos en el presupuesto, lo que quiere decir que hacerlo a ojo, hacer esa prueba y error en un experimento tiene un costo monetario, tiene un costo temporal y tiene un costo humano que puede ser muy alto. De ahí es tan importante siempre considerar esa ciencia que se llama metrología, que precisamente nos va a ayudar a entender cómo discernir si el metro es bueno o no para medir las varillas de 3 metros.
Pero sí, pero digamos que aquí el detalle es que como ingenieros están fallando en el uso de un concepto fundamental, que si bien lo conocen porque lo han mencionado, no es algo que tienen presente a la hora de hacer sus experimentos o de pensar cómo van a hacer sus experimentos. Lo tienen como algo secundario, como algo que tienen que hacer para cumplir con los reportes, pero no lo tienen considerado con la importancia real que tiene este procedimiento. Sí. Creo que desafortunadamente, bueno, no recuerdo, ustedes recuérdenme si me equivoco, pero ustedes, debido a las condiciones actuales, ya no alcanzaron a llevar la parte del taller de... ¿Cómo se llama este taller? Del taller de máquinas y herramientas, o sí alcanzaron a entrar algunas veces. Pues sí hemos entrado algunas veces. Ok, pensé que todavía no habían alcanzado. ¿Recuerdan las máquinas que están ahí? ¿Con qué parámetros trabajan? Bueno, ¿se acuerdan que las máquinas tienen por ahí un parámetro que se llama tolerancia? Sí. ¿A qué creen que se refiere la tolerancia? Aunque usted permite que se pueda diferenciar el valor real. Otra vez, joven, con más calma porque se le cortó un poquito la respuesta. Al valor que usted permite que pueda variar del que usted quiere obtener, es decir, el valor real que tanto que varíe ese resultado. Ok, ese es qué tanto está permitido que las dimensiones de lo que va a crear la máquina puedan variar. ¿Cómo decirlo? Esa tolerancia puede ser cero. No. ¿A qué se debe que no pueda ser cero? No se puede. Sí, la máquina tiene ciertas características y esas características les dicen que lo que sea que vayan a construir tiene cierto rango de variabilidad. Sí, es decir, pensando en algo muy específico, si quieren un círculo de radio igual a, no sé, 1 milímetro, la máquina les dice, sí les voy a hacer un círculo, pero ese milímetro va a fluctuar en un tanto por ciento, digamos en un 10%. Lo que quiere decir que lo que ustedes van a tener realmente es un elipsoide donde puede tener dos focos ligeramente separados, es decir, puede ser que esa separación no sea perceptible a la vista, pero si esa tolerancia de 10% es mayor a la tolerancia que tiene el lugar donde van a colocar la pieza, tenemos una probabilidad muy grande que la pieza construida no entre dentro del lugar donde debe de ir,
porque la tolerancia de la máquina, o digamos, la tolerancia de la máquina que lo construye, es mayor que la tolerancia que tiene nuestra construcción. En este sentido, si la máquina nos falla, estaremos desperdiciando material. ¿Sí? Eso es muy importante. Y de hecho es esa tolerancia, que creo es el nombre con el cual están ustedes acostumbrados a escucharlo, en física es a lo que le llamamos las incertidumbres, ¿sí? La variabilidad que puede tener una medición. Y precisamente esa ciencia que les estaba mencionando, que es la metrología, está basada en el cálculo de esa incertidumbre, ¿sí? Esa incertidumbre nos permite diferenciar o nos permite decidir si un dispositivo de medición que es más pequeño que los medibles que tenemos que evaluar, ¿sí?, nos da la precisión suficiente para hacerlo, o si es necesario, conseguir un dispositivo de medición que sea más adecuado para estos medibles. Dicho de otra manera, regresando al problema de la pista y la varilla, si la tolerancia de una construcción es mayor a la incertidumbre generada por el uso de múltiples veces el metro, no hay ningún problema con utilizarlo, ¿sí? Es decir, si vamos a tener una variación de hasta 1 centímetro en las mediciones, eso no va a afectar mucho la construcción que vamos a realizar. Pero si la tasa de diferencia fuera de 1 metro, entonces sí habría un problema muy grande. Y esto en cascada nos lleva otra vez a los experimentos con los cuales estábamos hablando al principio. Si bien la medida del movimiento de las partículas teóricamente está directamente relacionado con lo que es la mecánica cuántica y los efectos relativistas, ¿sí?, en términos de mediciones, no deja de ser un problema de incertidumbre. Yo tengo que elegir el experimento adecuado de manera que la incertidumbre generada sea lo menor posible para el experimento que voy a realizar. Por eso es importante esto, por eso era importante esta relación de ideas, porque cuando regresamos a lo que es campo magnético, tenemos la misma situación. Yo tengo que medir la magnitud de campo magnético y tengo una cantidad enorme de dispositivos para hacerlo. La pregunta es, ¿cuál dispositivo voy a utilizar? ¿Sí? Pero para poder responder la pregunta de cuál dispositivo utilizar para hacer un experimento, primero tengo que considerar de qué tamaño es mi tolerancia o de qué magnitud es la incertidumbre que estoy dispuesto a aceptar para la respuesta o para los resultados de dicho experimento. Eso nos permite plantearlo de manera adecuada e incluso nos permite evaluar si los resultados son verídicos o si son falsos. Es algo muy importante en los experimentos, ¿sí? Para no irnos tan lejos y no pasar tanto tiempo con esto, la conclusión final de lo que fueron los neutrinos superlumínicos, después de un estudio más minucioso que usó el Instituto Planck, llegó a la conclusión de que hubo un error. Tuvieron un error en las escalas de medición. Resulta que para medir el movimiento de las partículas a esa escala, no se puede usar una pista del tamaño de una pista de Hot Wheels. Se usa una pista que en realidad abarca tres países europeos, que es el mentado colisionador de hadrones, y que de hecho para reducir la longitud de la pista es circular. Sí, es una pista en forma de óvalo que mide varios kilómetros.
Entonces eso genera el siguiente problema. Yo no voy de entrada no veo la partícula y seguido pues no estoy en la misma ubicación cuando empiezo a ver el movimiento a cuando termino de verlo. Por lo tanto, hay un tiempo de recorrido entre que la partícula empieza a moverse y el momento en que yo la ascenso. Y eso implica que hay una diferencia en diferencia horaria entre el punto donde detecto el inicio y el punto donde detecto la salida. Y para evaluar esas situaciones, la tecnología actual dio la solución de utilizar GPS por medio de satélite. ¿Sí? Bueno, ya podrán considerar que al utilizar dispositivos que no están sobre la Tierra, estamos induciendo otro error extra, que es la relatividad del flujo del flujo de señales desde el receptor de inicio hasta el receptor de salida. Es decir, hay un tiempo de retardo entre que se da cuenta de la presencia de uno y otro. Y todo eso se resuelve para ustedes que están en esta área de mecatrónica a través de lo que son programación, ¿sí? Con lo que son relojes de cuarzo. Se evalúa el retraso en las señales, se calcula y se retira, digamos que analíticamente se hace una resta en las ecuaciones y se quita esa parte relativista, el retraso en la recepción de señales, y se ajustan los dos, se ajustan los dos GPS para tratar de estar sincronizados, o bueno, tratar de evaluar la diferencia en las señales. De hecho, esto es bastante interesante, pero bueno, al final del día resulta que todo este cálculo lo hace una supercomputadora, o bueno, ya a estas alturas ya no sería una supercomputadora, ya sería una computadora convencional. Pero para que esa computadora lo haga, tiene que estar funcionando continuamente todo durante muchísimo tiempo. Y durante este experimento sucedió que una persona, si mal no recuerdo, una persona de limpieza del instituto, por error jaló un cable. ¿Sí? Y ese cable era el de la computadora que hacía esos cálculos. Y como cualquier persona que desconecta un cable y no sabe a dónde va o no sabe la importancia de ese cable, ¿qué creen que hizo? ¿Lo dejó desconectado? No, hizo algo peor que eso. No voy a decir nada. En otro lugar. No, es un cable de corriente, no importa dónde lo pongan, todos los enchufes son iguales y todos son de corriente. Si yo desconecto un cable y no sé de dónde viene, si ya fue un error desconectarlo, ¿qué puede ser peor? Conectarlo de vuelta. Exactamente, ese fue el mayor error. ¿Por qué? Porque en un experimento tan preciso, cuando la computadora se apaga, se pierde la sincronización. Y cuando la computadora se vuelve a encender, hay que volver a resetear todo y volver a calcular la precisión y volver a sincronizar los GPS. Entonces es un error más grande volverlo a conectar y todavía más no decirle a nadie que se apagó y se prendió el equipo, porque todo mundo, pues obviamente, a diferencia de las computadoras convencionales, esos experimentos son máquinas dedicadas, es decir, yo la prendo y la apago y no va a ser como nuestras computadoras que si se apagan, se reinician, prenden en Windows a secas y luego nosotros manualmente tenemos que ir a abrir los programas que estábamos corriendo y nos damos cuenta que hubo ahí algún detalle. No, esas son máquinas diseñadas con un software dedicado de manera que únicamente cumple con esa función. Es decir, yo prendo y apago la máquina y la máquina inmediatamente entra y empieza a tomar mediciones.
Es decir, al momento de este individuo desconectar y conectar la computadora y no decirle a nadie, la máquina siguió tomando datos. Y nadie supo o nadie se dio cuenta en ese momento de que había esa pérdida de información. ¿Cuál fue el problema? Que al no estar sincronizados, pues esa pequeña incertidumbre relativista generada por la distancia no se consideró y se le sumó al movimiento, dando lugar al falso positivo de una partícula que se movía más rápido que la velocidad de la luz. Después de repetir el experimento varias veces en las mismas condiciones, en el mismo Instituto Planck, en las mismas instalaciones, se dieron cuenta que no era cierto, que es decir, no podían replicar el experimento. Y si un experimento no es replicable, quiere decir que hubo una falla en el resultado obtenido. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, pues es muy importante elegir nuestros dispositivos de medición adecuadamente, pero también es muy importante siempre tener presente la incertidumbre o tolerancia, como le quieran llamar, de las mediciones que se van a obtener. ¿Sí? Es decir, no estamos acostumbrados a pensar en esa parte de las incertidumbres, pero ya como profesionista, la incertidumbre resulta ser más importante que la medición en sí, porque si la incertidumbre llega a ser del orden de la medición, quiere decir que nuestras mediciones o nuestros experimentos son incorrectos. Entonces sí es muy importante considerar siempre esto, ¿sí? Es decir, hasta cierto punto está muy sobrevalorado en el sentido de que todo mundo expresa sus resultados en base a la medición obtenida, ¿sí? Poca gente habla de las tolerancias. Y esto lo hacen porque ya estimaron esas tolerancias y ya hicieron sus cálculos de errores, de manera que sus valores están dentro de ese margen. Por eso no lo mencionan. Pero de fondo, cuando se leen los artículos, la mención más importante siempre está en términos de la tolerancia. ¿Sí? Y siempre la justificación de resultados se basa en términos de esa tolerancia. Y regresando a lo que estábamos hablando, que son los campos magnéticos, ¿sí? Esa tolerancia se vuelve muy importante porque esos experimentos de los cuales se habló hace cerca de 10 años, donde hablaban de la existencia de los monopolos magnéticos, pues al parecer no han sido replicados. Es decir, no se ha tenido la manera, quizás no tenemos actualmente los medios experimentales para poder hacer el experimento y replicarlo con un grado de incertidumbre lo suficientemente pequeño como para decir que estamos en lo correcto a la hora de aislar lo que es el monopolo magnético. ¿Sí? Es importante, sí, es extraordinariamente importante llegar a encontrar el monopolo magnético porque eso nos llevaría a una revolución en ciencia y tecnología. ¿Sí? Gran parte de la tecnología que tenemos ahora está basada en el movimiento de cargas individuales, es decir, y no tanto en el hecho de que sea una sola carga, sino en el hecho de que sean todas cargas de una misma polaridad. Es decir, toda nuestra tecnología está muy fundamentada en el movimiento de electrones, que son cargas negativas. Pero estamos muy restringidos en la tecnología magnética porque siempre tenemos la presencia de la carga positiva y la carga negativa, de manera que la carga total, ¿sí?, de un magneto, ¿cuánto creen que es? Sería 0 porque positivo y negativo son de la misma magnitud. Exactamente, siempre se están nulificando uno con respecto al otro y eso nos genera conflictos a la hora de tratar de manipular las cargas eléctricas. No es lo mismo manipular una carga nula que manipular cargas positivas o negativas. Por eso se vuelve importante.
Incluso analíticamente es muy importante, porque en el momento que se puedan diferenciar las cargas, los polos, o se puedan aislar los polos de un magneto, todo lo que existe en términos de campo eléctrico existirá en términos de campo magnético. Y hasta el día de hoy, campo eléctrico y campo magnético son idénticos a partir del dipolo. ¿Sí? Es decir, la imagen que vimos en la primera diapositiva es idéntica a la imagen que se tiene para la construcción de una carga positiva con una carga negativa eléctricas. Y el comportamiento del campo es exactamente igual. Su magnitud es diferente, sí, pero su comportamiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Y eso lo vuelve muy interesante y bastante importante. Y a partir de ahí, todo lo demás es exactamente igual. Lo que va a cambiar son los órdenes de magnitud, porque hay una propiedad que es específica para campo eléctrico y una propiedad que es específica para campo magnético y que da la diferencia entre las magnitudes de ambos. ¿Sí? Recuerden que cuando hablábamos de cargas eléctricas, evaluábamos lo que era la ley de Coulomb y por ahí tenía metida una constante, también llamada constante de Coulomb, que dependía de el flujo de cargas a través de los materiales y que se le llamaba la permitividad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Epsilon. Epsilon 0, permitividad del vacío, que en su momento tuvimos una discusión porque era interesante pensar que un elemento como es el vacío tenga un valor de permitividad que refleja, ¿sí? La imposibilidad de que las cargas se muevan a través del material. Y es decir, ¿cómo puede haber una permitividad de vacío si no hay nada que en principio detenga el movimiento de cargas? Sin embargo, existe. Y en el magnetismo existe una propiedad física similar, pero no se llama permitividad, porque en realidad en magnetismo las cargas no se van a mover a través de los materiales. Lo que se va a mover es el campo, causando efectos sobre las cargas presentes en los materiales. Entonces, lo que podemos decir que la diferencia es que mientras el campo eléctrico considera una penetración de la carga sobre el material, en el campo magnético consideramos una penetración de un campo sobre el material. ¿Sí? Pareciera curioso, pero eso nos lleva a que en campo magnético esa propiedad no se llama permitividad, sino que se llama permeabilidad. ¿Qué tanto puede permear, qué tanto puede penetrar el campo magnético dentro de un material específico? ¿Sí? Y tienen diferencias en magnitud, la permitividad como la permeabilidad, y eso es lo que va a generar esos cambios en la magnitud de los campos eléctricos y los campos magnéticos. ¿Sí? Y para continuar con esta diapositiva, otra característica compartida de los campos eléctricos y los campos magnéticos es que son invisibles al ojo humano. ¿Sí? No los podemos observar. Y al igual que como lo hicimos para medir el campo eléctrico, vamos a utilizar una carga de prueba, ¿sí? Es decir, vamos a emitir una partícula cargada con ciertas características de movimiento conocidas para evaluar la presencia de un campo magnético. Es decir, en presencia de un campo magnético, esa carga enviada va a tener un comportamiento diferente, y al evaluar esas diferencias en su comportamiento, podemos inducir cómo se está comportando o si existe o no dicho campo magnético. ¿Sí? Ya me aventé un choro bastante largo, pero espero no haberlos confundido más. No sé, ¿alguna pregunta que quieran hacer hasta ahora?
Ya que no hay dudas de lo platicado hasta ahora, otras características que comparten las cargas eléctricas y las cargas magnéticas es la relación de interacción, es decir, se comportan exactamente igual. Cargas opuestas se van a atraer, cargas idénticas se repelen, ¿sí? Pero, como ya lo mencionamos, la gran diferencia es que mientras en cargas eléctricas vamos a poder separar la positiva de la negativa, en las magnéticas siempre van a estar presentes ambas. En un magneto siempre voy a tener la parte positiva y la parte negativa. Sí, esto es bastante interesante, y por ahí quizás ya cuando les deje la tarea, por ahí en los libros viene un tema que es superconductividad. Me parece que eso era, bueno, déjenmelo checo porque ahí sí estoy metiendo un poco me estoy confundiendo, pero es probable que sí. Por aquí pienso que lo dejamos hasta aquí por ahora, para no dejarlos confundidos con esta parte de la fuerza magnética sobre una carga y cómo evaluarla. Sí, es decir, a partir de aquí ya vamos a aterrizar todos estos conceptos que estuvimos platicando, los vamos a aterrizar en términos ya analíticos, es decir, la representación abstracta de todos estos comportamientos, para tratar de aterrizar en una ecuación que nos defina el campo magnético en función de la fuerza de las cargas y la presencia de esa carga. ¿Sí? Es decir, qué propiedades necesitamos para poder medir el campo magnético. Y como es como pueden observar, vamos a utilizar una carga eléctrica, por lo tanto lo que estamos considerando es una combinación de la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, y que eso va a recibir el nombre de la fuerza de Lorentz. Y todo esto y más la siguiente clase en el mismo canal y con el mismo confundidor de siempre. Okay. Bueno, nos queda un minuto. ¿Dudas, jóvenes, aclaraciones que quieran hacer? Pues por ahora no, profe. Por ahí, nada más les voy a hacer un comercial. Antes de irnos de vacaciones, el último viernes tuvimos una conferencia en el canal de YouTube, donde un investigador de una universidad de Estados Unidos nos hablaba sobre algunos experimentos que hace en el laboratorio, bastante interesantes. Hablaba sobre los protocolos que se siguen para la generación de medicamentos. Fue bastante interesante. ¿Sí? Por ahí, si tienen la oportunidad, denle una checada. Les puede interesar. De las que tienen mayor audiencia o han sido más solicitadas, está la parte de la que fue no me acuerdo cómo se llamaba, la de criptología, ¿sí? Criptografía cuántica, ¿sí? Es interesante la plática que dio el compañero, pero también es interesante que no está tan lejos, y él tiene un laboratorio donde puede hacer algunos experimentos en el área de criptografía cuántica, y ese laboratorio está en León, Guanajuato. Entonces pueden checar eso, y si a algunos les interesa pueden llegar incluso a trabajar con él. Pero bueno, cualquiera de las conferencias por ahí, los investigadores están muy dispuestos a trabajar con los estudiantes o incluso a resolverles dudas. ¿Sale? Pues jóvenes, si no tienen algo más que preguntar, ya les di mi comercial. Pues nomás buen día y nos vemos la siguiente semana. Y pues ahora sí, echarle ganas, que estamos en la recta final del semestre. 2 semanas más y ya se acaba. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. O sea, échenle ganas. Gracias, profe. Muchas ganas, jóvenes, no se desanimen, vienen de descansar.